Y si hay gente inoportuna, conversala con paciencia y duérmete como un tronco sin tener mal de conciencia, porque la vida es como un segundo de un gran acontecimiento y debe tener bien claro su fundamento. Vuelve Fran Delgado, orden del día. De una canción que marea y aquel que no se la sabe la tararea. Como dice el guayabero, filósofo popular, la vida es un pasaje de ida en el tren a la eternidad. La vida es como un pasaje de una canción que marea y aquel que no se la sabe la tararea. Lo dijo Pedro Navaja, el de Rubén Blades, cuando se notó la herida. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, la vida, la vida es como un pasaje de una canción que marea y aquel que no se la sabe la tararea. Por la mala maña de no razonar hay mucha gente que no comprende las reglas del juego y son los que van detrás. La vida es como un pasaje de una canción que marea y aquel que no se la sabe la tararea. Y aquel que no se la sabe la tararea. Otra vez. Y aquel que no se la sabe la tararea. Camarón, camarón que se duerme, se lo lleva la marea, la marea. Y aquel que no se la sabe la tararea. El que llega tarde al baile, decía mi abuela, acaba bailando con la más fea, con la más fea. Y aquel que no se la sabe la tararea. Si te duele la cabeza después de tomar chipetren, es porque tiene tremenda cefalea, falea. Y aquel que no te la sabe la tararea. La vida es como un segundo de un gran acontecimiento y debes tener bien claro su fundamento. La vida es como un pasaje de una canción que marea, sí, sí. Y aquel que no se la sabe. Muchísimas gracias. Tras la palabra está el hombre, la historia, lo que nunca muere. Yo soy Virgen Gutiérrez, directora de la colección Palabra Viva del Centro Pablo de Torrente Bravo. La palabra viva. El casete de Palabra Viva, Emilio Roy de Lushering, se presentó hace algún tiempo en nuestro Centro Pablo de la Torrente Bravo. Este casete tiene la particularidad de haber sido compuesto gracias a la colaboración de la Oficina del Historiador de la Ciudad y específicamente con la ayuda de nuestro historiador, el doctor Eusebio Leal. Como todos saben, Emilio Roy fue desde los años 30 y hasta su muerte ocurrida en el año 64, el historiador de la ciudad de La Habana. Fue un hombre de luchas de izquierda, un hombre antiimperialista, un hombre vinculado a toda aquella generación de los años 20 y 30, donde se destacaron Rubén Martínez Villena, Pablo de la Torrente Bravo, Raúl Roa, Juan Marinelo y tantos otros hombres de pensamiento y de acción que hicieron de estos años de lucha contra después la dictadura de Machado, y se fundaron una enorme cantidad de organizaciones, de instituciones que pretendían oponerse al desgobierno y a toda aquella etapa de angustia y latrocinio que vivía nuestro país. Emilio Roy integró junto con Martínez Villena sobre todo el grupo minorista, aquel grupo de intelectuales cubanos que a través de la palabra intentaban llevar la educación a la población y la instrucción.
Él escribió numerosos folletos, discursos, ensayos, libros. Fue un grande antiimperialista, un gran martiano. Entre otras cosas, escribió en el año 43 La República de Martí. En el año 37 escribió sobre Pablo Latorriente de Pablo, un documento estremecedor que se tituló Pablo de la Torriente Bravo, una vida ejemplar y una muerte gloriosa. Escribió también sobre la enmienda Platt, sobre las costumbres habaneras, en fin, un hombre de letras, un hombre preocupado por su país y por su ciudad. Cuando Norteamérica hace su declaración de la Joint Resolution de 20 de abril de 1898, cuyo cincuentenario estamos conmemorando este año, no lo hace para ayudar a los cubanos a conquistar la independencia. Muy por el contrario, lo hace para impedir que los cubanos conquistasen por sí solos su independencia y su libertad. Desde el centro histórico de la ciudad, están escuchando Habana Radio y su programa En el Centro. Sentado como un héroe en la cama del camión, con tu sombrero al lado, penitente bajo el sol, pues tengo que sentir envidia por tus 12 años. Allá por el 70 un día tuve que cambiar mi baño por letrinas, el albergue por mi hogar, mi cama por literas y el sueño por una boca lleguera. Vamos a formar una conga con maletas de madera, tomando agua con azúcar encima de la litera. Vamos a formar una conga con maletas de madera, tomando agua con azúcar encima de las literas. Maletas de madera, Fran Delgado. Los fantasmas del campo no podían asustar en las noches aquellas cuando iban a tocar las secciones ocultas y los armas vertiginosas, huyéndole al resabio de algún viejo profesor. Cortina rompeviento para mi primer amor, pasión que fue sellada con trazos en la tierra colorada. Vamos a formar una conga con maletas de madera, tomando agua con azúcar encima de las literas. Vamos a formar una conga con maletas de madera, tomando agua con azúcar encima de las literas. Después el tiempo pasa y se te olvida en la ciudad el olor de la tierra, la emoción de cabalgar, el baño en la turbina y el miedo por los pozos ciegos. Y un día de repente tienes la oportunidad, las sensaciones vuelven dejándote sin edad y te lamentas cuando ya no hay vuelta para la escuela, al campo. Vamos a formar una conga con maletas de madera,
tomando agua con azúcar encima de las literas. Vamos a formar una conga con maletas de madera, tomando agua con azúcar encima de las literas. Yeah. Convocado por el Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo, del 17 al 20 de diciembre, Evento Internacional 100 años de Pablo. No hay quien pueda con el muerto ha puesto la vida, cual una espada encendida en el medio del desierto, para que se oiga el... Profesores, investigadores, escritores, periodistas e historiadores reflexionarán en torno a la vida y la obra de Pablo de la Torriente Bravo, escritor e intelectual revolucionario, nacido en Puerto Rico y muerto durante la Guerra Civil Española. Se fue un hombre a combatir, él solo es un regimiento de bandera, espada y viento que se muere por el... Del 17 al 20 de diciembre, Encuentro Internacional 100 años de Pablo. El muerto se llama Pablo y cayó donde la muerte es más honda por ser suerte de acompañar a otro pueblo cuando un enemigo enorme, feroz con su poderío pretendió tornar los ríos de la vida contra el hombre. Se fue un hombre a combatir, él solo es un regimiento de bandera, espada y viento que se muere por el vivir. Macadaonda. Sala Macadaonda, Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. El pasado 20 de noviembre en la Sala Macadaonda del Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo quedó inaugurada la muestra Visiones de Pablo, la cual estará abierta al público hasta mediados de diciembre. Momentos de este acto aquí, en el centro. La inauguración a cargo de Víctor Casaus, director del Centro Pablo. Este es un momento más y muy significativo de todas las actividades que a lo largo de este año el Centro Cultural, que lleva el nombre de Pablo, viene realizando para recordar con más ahínco aún, con más devoción aún, con más cariño aún, el centenario de su nacimiento. Para nosotros la exposición tiene además una significación y una continuidad. Por un lado, los artistas plásticos que la integran, que generosamente trabajaron para que Pablo tuviera esa visión hoy, esta tarde aquí, y esas imágenes puedan después ser también utilizadas en una palabra, pero aplicadas a todas las actividades que en el futuro se produzcan sobre la vida, sobre la obra de Pablo. Muchos de esos artistas tuvieron que ver mucho con el nacimiento de este centro, integraron la primera exposición de plástica que inauguró la Sala Macadaonda, que está ahí arriba, una obra para Pablo, hace ya más de 3 años. De manera que en ese sentido hay una continuidad y agradecemos así a los artistas que están aquí, a Águedo, a Carlos del Toro, a Eber, a Julio, a Alicia, no voy a seguir nombres porque van a faltar siempre algunos, que ya estuvieron en aquella primera exposición, una obra para Pablo. Esa continuidad nos alegra y nos emociona, porque cuando comenzamos el centro y comenzamos aquella galería, aquella veintena de artistas, muchos de los cuales están aquí hoy también en la exposición y aquí en este patio, dieron no solamente su apoyo a la inauguración del centro, sino también estaban respondiendo a una convocatoria que a nuestro modo de ver la estaba haciendo el mismísimo Pablo de la Torriente Bravo.
Hoy esta exposición es una continuidad de aquel momento. Y la segunda parte de la exposición, digamos la de los artistas digitales, para nosotros significa mucho, porque tiene que ver con un proyecto que nuestro centro comenzó hace 3 años, cuando hizo el primer salón de arte digital en nuestro país. Con ese paso, digamos, de avanzada, de vanguardia, de búsqueda de nuevas necesidades expresivas, de descubrimiento de nuevas necesidades expresivas, nuestro centro encontró un conjunto de artistas digitales cuya representación está también en estas visiones de Pablo hoy, que son ya hoy también un segmento importante de la plástica, de la expresión visual, del arte, de la cultura de nuestro país. De manera que hay un momento de tradición en los artistas que nos acompañan, que ayudaron a fundar el centro, y un momento de ruptura y de avanzada y de búsqueda en estos artistas digitales que también dan hoy aquí sus visiones de Pablo. A esas visiones digitales hemos sumado también como una forma de reconocimiento a alguien que ha trabajado mucho la imagen de Pablo desde nuestro centro, las portadas, ustedes la verán ahí arriba, las hermosas portadas que Héctor Villaverde, nuestro diseñador, hizo de 3 de los libros que aparecerán en el mes de diciembre en homenaje a este centenario de Pablo. El diseño que está tan cerca del arte digital está ahí también representado en esa exposición. Suceden felizmente muchas cosas este mes y el que viene alrededor de Pablo y alrededor del centro. Hoy mismo hace unos minutos hemos recibido a un amigo que ha traído desde Estados Unidos una exposición de fotos de la Guerra Civil Española que vamos a tener aquí, vamos a inaugurar aquí como parte de las actividades por el centenario de Pablo a mediados de diciembre, dentro del Encuentro Internacional 100 años de Pablo. Quiero saludar a Peter Bernstein, que ha traído estas obras a través de la Fundación Puffin y a través de la Brigada Abraham Lincoln, que luchó allá en el lejano 1936 al 39 en tierra española contra el fascismo. Y hoy, en los momentos convulsos que vive el mundo, es lindo que también a La Habana se acerquen estas imágenes de aquella guerra en la que Pablo estuvo, en la que Pablo murió y por la que dio su vida en la lucha por los mejores ideales de la humanidad, que hoy están también tan en crisis en el mundo contemporáneo. A esa actualidad de Pablo siempre nos referiremos también en el coloquio que vamos a realizar en el mes de diciembre, porque consideramos a Pablo no un hombre del siglo pasado, sino un hombre de este siglo y del que viene. El muerto se llama Pablo y cayó donde la muerte es más honda por ser suerte de acompañar a otro pueblo cuando un enemigo... Y en medio de todo eso brillaba con esa luz propia Pablo, por su capacidad oratoria, que ha sido muy importante en la historia de Cuba, su capacidad de hablar, de improvisar, de llevar adelante un tema, con aquel vozarrón y aquel gran tamaño que tenía Pablo, porque era un hombre muy grande, tan grande que en la cárcel se encaramaban sobre él para mirar por una ventana en lo alto de la celda que daba a la parte exterior del presidio. Un Pablo que fue muy consecuente con sus ideas, el Pablo que fue capaz de ir con los internacionalistas cubanos a España, lo cual abre un capítulo también de interpretación de la realidad cubana. Que lo fulgura, todo le apura y lo siente, todo lo siente y le apura, porque hasta en la sepultura sus palas son la simiente. Se fue un hombre a combatir, él solo es un regimiento de bandera, espada y viento que se muere por... Vino a buscarme una amiga en el medio de una hazaña, vestida con un capote y portando una guadaña. Seguro que en un mal día me ha atravesado en su senda o no, señor, es que mi nombre anda apuntado en su agenda. Le dije no tenga prisa, que no es un asunto urgente. Me dijo está bien de acuerdo,
tú eres mi último cliente y elaborando mi estratagema, pues yo pensaba en la muerte ajena, en lo loco de los suicidas y en lo linda que es la vida. La muerte y yo conversamos sobre temas de la vida, del deporte, la cultura y de lo lejos de China, de la ropa que se lleva, de los gritos de la moda, de la pintura moderna y hasta de Cristo y Mahoma. Y ese capote que llevas y que tanto te incomoda, te digo de buena mano que está pasado de moda. Y sin ese capote de lana me voy contigo de buena gana, al paraíso, para el infierno, para cualquier cementerio. Fran Delgado. Al otro día la muerte vino vestida de raso y como viejos amigos nos dimos un fuerte abrazo. Ahora sí que te llevo, me dice muy compungida, y yo mirando su osamenta le digo en forma atrevida: por avances de la ciencia en su forma y contenido, de materiales sintéticos ya se fabrican tejidos, y con una pielcita lozana me voy contigo de buena gana, al paraíso, para el infierno, para cualquier cementerio. Al otro día, con sus enaguas y una piel fresca como la mañana, venía cantando su buena aventura para dar muestras de su identidad y su saña. Aún llevaba en su mano la guadaña. Cuando la veo, así nomás le digo: bota esa mierda que tú no vas a cegar trigo, y vámonos andando con el alba. Cuando llegó, cantando Inmaculada y despojada de sus simbolismos, cualquier humano pediría lo mismo. Quiero una muerte con buenos sentimientos, que vista y calce al modo de estos tiempos, para decirle en forma agradecida: tú no eres muerte, tú eres la vida. Tú no eres muerte, caramba, eres la vida. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodica. Otra vez el coro. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodica. Y te jodí un 10 de octubre, y te jodí un 2 de enero, y un 19 de julio, y te jodo el año entero. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodí, cabrona. Y mira, tú no me digas que ya no puede vivir la del amor intolerable, la que se cree bonita y no lo es. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodí, cabrona. Espero que cuando vuelva ya te hayas tecnificado, pues yo mi tumba la quiero con aire acondicionado. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodí, cabrona. Y te engañé con mi engaño y te esquivé con mi esquiva, por eso ahora no voy pa' reparto boca arriba. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodí, cabrona. Muerte perversa,
de coma con mi inexperiencia. Te jodí, cabrona. Ante Pablo los días se abstienen ya y no andan. No temáis que se extinga su sangre sin objeto, porque este es de los muertos que crecen y se agrandan. Aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto. Pablo de la Torriente, has quedado en España y en mi alma caído. Nunca se pondrá el sol sobre tu frente. Heredará tu altura la montaña y tu valor el toro del bramido. Miguel Hernández. Diciembre de 2001, centenario del natalicio de Pablo de la Torriente Brau. El poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas, nos evoca en declaraciones exclusivas para En el Centro la figura de Pablo de la Torriente Brau. Yo creo que soy de la gente que llora a Pablo, ¿no? Pablo nació, como se sabe, en Puerto Rico a principios del siglo XX, y en el año 30 publicó su libro Batey. Ese año nací yo, así que lógicamente no somos de la misma generación, y yo tenía 6 años cuando él murió, y sin embargo la presencia de Pablo fue muy fuerte en mi vida, como fue muy fuerte, creo yo, en una parte importantísima de mi generación. Yo recuerdo que mi padre contaba con mucho orgullo que él había conocido a Pablo de la Torriente. Había asistido a un congreso que Pablo cubrió como periodista, y después yo estudié en el Instituto de la Víbora, y una de las aulas se llamaba Pablo de la Torriente Brau. Es decir, que la presencia de Pablo estuvo siempre muy intensamente marcando, ¿no?, los hitos de mi vida, pero no interesa la vida mía, creo que la de mi generación en general. Y ya después, en mi adolescencia, Raúl Roa, que se ocupó con gran acierto del área de cultura del Ministerio de Educación, publicó una antología de Pablo Blumenrichter, y allí fue donde vinimos a leer copiosamente a Pablo de la Torriente. Ya estábamos algo familiarizados con su vida, pero con su obra lo estuvimos a partir de este libro, ¿no? Y realmente es difícil desvincular la vida de Cuba, no solo en el siglo XX, sino en general la vida de Cuba, sin la vida y la obra de Pablo de la Torriente, ¿no? Esas luchas suyas contra el machadato, esas luchas en defensa del realengo 18, ese magnífico antecedente de la reforma agraria, de la revolución cubana, ese ir a luchar a la guerra de España, entonces corazón del mundo, ¿no? Y morir heroicamente allí. Ese haber marcado varios países, Puerto Rico donde nació, Cuba donde, como diría Martí, rompió su corola, no la poca sino la numerosa flor de su vida, y España, muchos de cuyos poetas, como se sabe, cantaron a Pablo con motivo de su sacrificio. Todo eso lo hace una figura ejemplar de nuestra historia. Y yo por eso creo, repito, que no nos es posible calibrar adecuadamente la historia de Cuba sin figuras como Pablo, a la cual veo siempre vinculada a otras figuras de nuestra historia. Por ejemplo, Rubén Martínez Villena. No en balde ambos fueron secretarios de Fernando Ortiz y el propio Pablo, y después otra figura que voy a nombrar a continuación, han evocado mucho las relaciones tan cordiales que unieron a Rubén con Pablo. Y la otra figura es desde luego Raúl Roa. Raúl Roa, que ha sido uno de los grandes evocadores de esas figuras maravillosas de su generación, como Pablo, como Rubén. Recuerdo también un artículo muy hermoso de Pablo sobre Guiteras, a propósito del asesinato de Guiteras y de Aponte,
Entre todos ellos habría que añadir, por ejemplo, a Julio Antonio Mella y muchas otras grandes figuras de su generación. Entre todos ellos desempeñaron un papel fundamental, un papel inerradicable en mi propia generación y en las generaciones que vendrían después. Por eso me dio tanta alegría cuando en su momento el Caimán hizo publicar aquellos trabajos, ¿Por qué Pablo?, ¿Por qué Rubén? Eran figuras realmente tutelares, lo habían sido para mi generación, era evidente que iban a hacerlo para otra generación posterior. Y ahora cuando se ha creado el Centro Pablo de la Torriente, que con tanta eficacia, con tanto ardor lleva adelante Víctor Casado con un grupo de compañeros, me hace muy feliz porque esto garantiza que una figura como Pablo permanezca vivo entre nosotros. ¿Por qué Pablo? Porque sin él la vida no tendría sentido. Pablo incursionó mucho en el testimonio, este género tan especial. En una valoración suya, usted como poeta, como ensayista, una valoración del testimonio como género literario. Sí, se ha dicho que el testimonio es la voz de los que no tienen voz. Y gracias a Pablo, nosotros escuchamos muchas voces que se hubieran perdido, posiblemente, ¿no?, en la sombra, de no ser porque Pablo los tomó en sus manos, los tomó en su propia voz y los hizo llegar hasta nosotros, ¿no? El testimonio tiene una larga tradición en nuestra literatura, como es natural. Digo como es natural porque se olvida que el testimonio es tan antiguo como la literatura. Algunos piensan que es algo que surgió hace, no sé, unas cuantas décadas. En realidad, el testimonio, como el cuento, como la poesía, son tan antiguos como la literatura misma. En torno a las hogueras, los hombres llamados primitivos, mal llamados primitivos, contaban. Los hombres testimoniaban y los hombres hacían poesía, aunque no se llamara de esa manera todavía. Diciembre de 2001, centenario del natalicio de Pablo de la Torriente Brau. El poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas, nos evoca en declaraciones exclusivas para En el Centro la figura de Pablo de la Torriente Brau. Yo creo que soy de la generación inmediatamente posterior a Pablo, ¿no? Pablo nació, como se sabe, en Puerto Rico a principios del siglo XX, y en el año 30 publicó su libro Batey. Ese año nací yo, así que lógicamente no somos de la misma generación, y yo tenía 6 años cuando él murió, y sin embargo la presencia de Pablo fue muy fuerte en mi vida, como fue muy fuerte, creo yo, en una parte importantísima de mi generación. Yo recuerdo que mi padre contaba con mucho orgullo que él había conocido a Pablo de la Torriente. Había asistido a un congreso que Pablo cubrió como periodista, y después yo estudié en el Instituto de la Víbora, y una de las aulas se llamaba Pablo de la Torriente Brau. Es decir, que la presencia de Pablo estuvo siempre muy intensamente marcando, ¿no?, los hitos de mi vida, pero no interesa la vida mía, creo que la de mi generación en general. Y ya después, en mi adolescencia, Raúl Roa, que se ocupó con gran acierto del área de cultura del Ministerio de Educación, publicó una antología de Pablo Blumenrichter, y allí fue donde vinimos a leer copiosamente a Pablo de la Torriente. Ya estábamos algo familiarizados con su vida, pero con su obra lo estuvimos a partir de este libro, ¿no? Y realmente es difícil desvincular la vida de, no solo en el siglo XX, sino en general la vida de Cuba, sin la vida y la obra de Pablo de la Torriente, ¿no? Esas luchas suyas contra el machadato, esas luchas en defensa del Realengo 18, ese magnífico antecedente de la reforma agraria, de la Revolución Cubana, ese ir a luchar a la guerra de España, entonces corazón del mundo, ¿no? Y morir heroicamente allí, ese haber marcado varios países, Puerto Rico donde nació, Cuba donde, como diría Martí, rompió su corola, no la poca sino la numerosa flor de su vida, y España
muchos de cuyos poetas, como se sabe, cantaron a Pablo con motivo de su sacrificio. Todo eso lo hace una figura ejemplar de nuestra historia. Y yo por eso creo, repito, que no nos es posible calibrar adecuadamente la historia de Cuba sin figuras como Pablo, a la cual veo siempre vinculada a otras figuras de nuestra historia. Por ejemplo, Rubén Martínez Villena. No en balde ambos fueron secretarios de Fernando Ortiz y el propio Pablo, y después otra figura que voy a nombrar a continuación, han evocado mucho las relaciones tan cordiales que unieron a Rubén con Pablo. Y la otra figura es desde luego Raúl Roa. Raúl Roa, que ha sido uno de los grandes evocadores de esas figuras maravillosas de su generación, como Pablo, como Rubén. Recuerdo también un artículo muy hermoso de Pablo sobre Guiteras, a propósito del asesinato de Guiteras y de Aponte. Entre todos ellos habría que añadir, por ejemplo, a Julio Antonio Mella y muchas otras grandes figuras de su generación. Entre todos ellos desempeñaron un papel fundamental, un papel inerradicable en mi propia generación y en las generaciones que vendrían después. Por eso me dio tanta alegría cuando en su momento el Caimán hizo publicar aquellos trabajos, ¿por qué Pablo? ¿Por qué Rubén? Eran figuras realmente tutelares, lo habían sido para mi generación, era evidente que iban a hacerlo para otra generación posterior. Y ahora cuando se ha creado el Centro Pablo de la Torriente, que con tanta eficacia, con tanto ardor lleva adelante Víctor Casado con un grupo de compañeros, me hace muy feliz porque esto garantiza que una figura como Pablo permanezca vivo entre nosotros. ¿Por qué Pablo? Porque sin él la vida no tendría sentido. Pablo incursionó mucho en el testimonio, este género tan especial. En una valoración suya, usted como poeta, como ensayista, una valoración del testimonio como género literario. Sí, se ha dicho que el testimonio es la voz de los que no tienen voz. Y gracias a Pablo, nosotros escuchamos muchas voces que se hubieran perdido, posiblemente, ¿no?, en la sombra, de no ser porque Pablo los tomó en sus manos, los tomó en su propia voz y los hizo llegar hasta nosotros, ¿no? El testimonio tiene una larga tradición en nuestra literatura, como es natural. Digo como es natural porque se olvida que el testimonio es tan antiguo como la literatura. Algunos piensan que es algo que surgió hace, no sé, unas cuantas décadas. En realidad, el testimonio, como el cuento, como la poesía, son tan antiguos como la literatura misma. En torno a las hogueras, los hombres llamados primitivos, mal llamados primitivos, contaban. Los hombres testimoniaban y los hombres hacían poesía, aunque no se llamara de esa manera todavía. Específicamente en el caso de Cuba, a partir de las guerras de independencia, pues se escriben muchos testimonios, algunos de ellos memorables, como el diario de campaña de José Martí, que cuenta entre los textos más extraordinarios de la literatura en nuestro idioma. Y Pablo es un continuador de esta vertiente literaria. Es verdad que él no tenía, ¿cómo diría? No se sentía sumiso ante la literatura, se sentía como en todo, se sentía rey y no sumiso. Por tanto, no miraba la literatura de una manera que hubiera empobrecido la literatura y lo hubiera empobrecido a él. No dejó de prestar atención a otras formas literarias. No olvidemos que escribió cuentos. Acabo de evocar Batey, su libro de cuentos que hizo conjuntamente con un amigo. Escribió una novela, pero sobre todo se centró en el periodismo y en el testimonio. Y allí alcanzó cotas altísimas. Yo creo que el testimonio enriquece enormemente a una literatura y que toda literatura seria, toda literatura digna de perdurar, cuenta con un área importante de testimonio, ¿no? En el caso de nuestra literatura, ya he mencionado el caso de los cronistas de la guerra, lo que Ambrosio Fornés llamó
la literatura de campaña, aunque podrían mencionarse otras anteriores también. He mencionado a Pablo, habría que mencionar al Che. El testimonio ocupa un papel sumamente importante en nuestra literatura, como en otras también, desde luego. Me quedaré en España, compañero. Me dijiste con verso enamorado. En el Centro, programa auspiciado por el Centro Pablo de la Torriente Brau y realizado en los 106.9 FM de Habana Radio. Porque este es de los muertos que crecen y se agrandan. Aunque se fue un hombre a combatir, él solo es un regimiento. Solo no se equivoca el que no labora, el que no lucha. Pablo de la Torriente Brau. Para un hombre de estatura, más allá de lo corriente, del que se lleva en la frente la estrella que lo fulmina. Elegía segunda a Pablo de la Torriente, comisario político. Me quedaré en España, compañero, me dijiste con gesto enamorado, y al fin sin tu edificio tronante de guerrero, en la hierba de España te has quedado. Nadie llora a tu lado, desde el soldado al duro comandante, todos te ven, te cercan y te atienden con ojos de granito amenazante, con cejas incendiadas que todo el cielo encienden. Valentín el volcán, que si llora algún día será con lágrimas de hierro, se viste emocionado de alegría para robustecer el río de tu entierro. Como el yunque que pierde su martillo, Manuel Moral se calla colérico y sencillo. Y hay muchos capitanes y muchos comisarios quitándote pedazos de metralla, poniéndote trofeos funerarios. Ya no hablarás de vivos y de muertos, ya disfrutas la muerte del héroe, ya la vida no te verá en las calles ni en los puertos pasar como una ráfaga agarrida. Pablo de la Torriente, has quedado en España y en mi alma caído. Nunca se pondrá el sol sobre tu frente. Heredará tu altura la montaña y tu valor el toro del bramido. De una forma vestida de preclara has perdido las plumas y los besos, con el sol español puesto en la cara y el de Cuba en los huesos. Pasad ante el cubano generoso, hombres de su brigada, con el fusil furioso, las botas iracundas y la mano crispada. Miradlos sonriendo a los terrones y exigiendo venganza bajo sus dientes mudos a nuestros más floridos batallones y a sus varones como rayos rudos. Ante Pablo los días se abstienen ya y no andan, no temáis que se extinga su sangre sin objeto, porque este es de los muertos que crecen y se agrandan, aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto. Miguel Hernández, España, 1936. Cuando te vi, llorabas escondida en una esquina del jardín, pues seré feliz. Quedaba 10 kilómetros del círculo infantil, pero te mimé toda, te presté mi tete, te di mi carriola, pensé que me tenías inquina, me hiciste tragar toda tu plastilina. Yunei, si te quiero, no te hagas la dura, dame una mordida de tu rapadura y nos perderemos en intelectuales laberintos para saber por qué tenemos los pipis distintos. Intercambiamos flujos de catarro con antojo. Me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos.
Cuando te vi, tenías el color de un chocolate y descubrí que mi abuela intentaba eliminarte, pero jugamos cabezas locas a meternos cosas sucias en la boca, lombrices vivas, cabos de cigarro, pedazos de pan viejo, envuelticos así en fango. Yunei, si te quiero, los padres me asustan, el juez los separa y el diablo los junta, y nos perdemos en intelectuales laberintos para saber por qué tenemos los pipis distintos. Intercambiamos flujos de catarro con antojo. Me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos. Cuando te vi, la seño te cargaba en sus rodillas y a cocotazos te hacía tragar la horrible papilla, y protestamos, no éramos pocos, si no hay chupa, chúpame como los mocos. Por defenderte di el paso al frente, cuando sea grande seré dirigente. Yunei, si te quiero, no sé si me amas, pero te confieso, me orino en la cama, y nos perdemos en intelectuales laberintos para saber por qué tenemos dos pipis distintos. Intercambiamos flujos de catarro con antojo. Me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos. Gracias. Arte digital. El futuro ilustrado. Abel Milanés es un joven artista de la plástica contemporánea que está centrando su quehacer en el arte digital y que fue justamente primer premio del tercer Salón Internacional de Arte Digital efectuado en junio pasado aquí en el Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. Hoy está con nosotros Abel Milanés a propósito de una exposición que se titulará Visiones de Pablo. Queremos, Abelito, que nos hables un poco de la obra en particular que vas a presentar en esta muestra Visiones de Pablo. Bueno, la obra es un tríptico donde principalmente se puede ver un poco que la historia o cómo ha sido, o cómo fue el transcurso de la niñez de Pablo hacia lo que finalmente fue, por lo que es reconocido, o sea, por todo por la lucha de él en España, por su libro, su literatura. Yo al principio, cuando empecé a concebir la obra, no sabía mucho de Pablo. Entonces le pedí al Centro Pablo que me prestara varios libros para saber de él. Y bueno, aquí, como el Centro Pablo tiene una pila de libros de Pablo, me prestaron 3, donde se podía ver La Niñez, que fue un libro que escribieron las 2 hermanas de él. Ahora no recuerdo cómo se llama, porque se llama Ruth y Zoe. Ajá, exactamente. Ahí conocí sobre la niñez de Pablo, que es un libro muy bonito y muy simple, ¿no? Y luego otros 2 libros donde sí estaban las crónicas que él hizo principalmente en España como corresponsal de guerra, y el libro sobre el soldado desconocido. Entonces la obra principalmente es, o sea, la obra mía en la exposición Visiones de Pablo es como un resumen de todo eso que leí en esos 3 libros. Bueno, hablando, la radio no es el medio por excelencia para las artes plásticas y el arte digital tiene sus características.
En este caso, Visiones de Pablo, la obra, este tríptico que tú dices que has preparado para Visiones de Pablo, si tuvieras un poco como que fotocopiarlo, ¿no? Como que retratarlo, ¿de qué manera lo harías? Tú me quieres decir que lo explique, que lo describa. Bueno, la primera imagen, el elemento principal es precisamente una foto donde sale Pablo y las dos hermanas cuando niñas. La segunda obra tiene que ver con la responsabilidad que tuvo que tomar Pablo con respecto a la guerra en España. Es una pistola como tal. Y la tercera obra viene siendo como el reconocimiento, como lo que es Pablo en estos momentos, que es un héroe, un ídolo o una persona que está en otro nivel, en un nivel de pensamiento. O sea, a él lo toman como referencia, es un ícono en realidad, ¿no? Y es eso precisamente, es una foto de él, pero muy solemne, como si fuera una estatua en realidad. Las tres obras están unidas por una secuencia de texto, que eso ya es un poco más personal, que lo he venido usando ya en varias ocasiones, donde hay una transformación de letras, donde las primeras letras, yo siempre en los trabajos hago una asociación entre las letras, cómo suenan, y cómo puede ser eso traducido en emociones. Por ejemplo, la letra K es una letra que es un poco violenta, la letra B es un poco más suave. Entonces, esta secuencia de letras viene siendo como una transición viene siendo como una transición desde la inocencia hasta un poco más la toma de responsabilidad. Están en sintonía con Habana Radio y su programa En el Centro. Esa no la tengo preparada. Ella dice que me ama, aunque no quiere que yo sea el único hombre que duerma en su cama, y yo me trago el inmenso dolor de no ser exclusivo en su alma. Cuando yo tomo su mano en la calle, no me importa que hable de Bosnia o Timor Oriental, ni que sea terrorista y se empeñe en hablarme en su lengua natal. Ay, amor, amor, ya yo he aprendido a no hacerme tu marido, y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amour à toi, y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías, pásame tus causas perdidas, y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad, sálvame de vez en cuando. Aunque seas tan solidaria, tan sindicalista, yo te seguiré en tu activismo ancestral. A esas manifestaciones y te ayudaré a empapelar la ciudad. Utopías. Regresa Frank Delgado. Aunque seas feminista y te gusten las chicas, nada va a impedirme que te pueda amar. Y hasta prometo aprender de memoria el libro de Simone de Beauvoir. Ay, amor, amor, ya yo he aprendido
a no hacerme tu marido. Y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amor atroz. Y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías. Pásame tus causas perdidas y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando. Sálvame de vez en cuando de mi soledad. Concluimos este breve acercamiento al quehacer del Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo, institución ubicada en la calle Muralla, número 63, entre Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja. Guión y dirección, Estrella Díaz. Edición y sonido digital, César Cabanas. Yo soy Abel Álvarez y los invito a sintonizarnos el próximo sábado en los 106.9 de la FM para juntos disfrutar de En el Centro. Espacio conjunto.